Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra lección número 8 de la teología de moral fundamental. Hagamos oración. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Salmo 118. Dame, Señor, tu amor y tu salvación conforme a tu promesa. Así responderé a los que me insultan, porque confío en tu palabra. Déjame hablar con sinceridad, pues confío en tus mandamientos. Cumpliré tu ley continuamente por siempre. Caminaré con libertad porque busco tus decretos. Hablaré de tus preceptos ante los reyes y no me avergonzaré. Me deleitaré en tus mandamientos, los amo profundamente. Extiendo mis manos hacia ti y medito tus normas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, continuemos reflexionando entonces en nuestra introducción a la moral cristiana. Esta introducción que pienso que es breve, porque el contenido de la moral cristiana es intensísimo. Nos queda reflexionar como introducción sobre la homosexualidad, la vida, el planeamiento familiar y la anticoncepción, y un apéndice sobre la conciencia moral. Hablemos de la homosexualidad. Los actos sexuales entre homosexuales, entre personas homosexuales, son considerados moralmente equivocados porque violan la iconografía de diferenciación y complementariedad sexuales. Esto significa pues que los actos homosexuales violan la imagen de la diferencia de sexos y de la complementariedad del hombre y la mujer. Y porque son estos actos homosexuales, son incapaces de generar vida. Por lo tanto, son actos meramente carnales y contrarios a la misma naturaleza humana, porque Dios los creó hombre y mujer. Y la mujer complementa al hombre, y el hombre complementa a la mujer. Sin embargo, pues para la iglesia, tener tendencias homosexuales, por supuesto, no es considerado pecado. Discúlpenme que voy a cambiar los anteojos. Entonces, para la iglesia, tener tendencias homosexuales no es considerado pecado, como les decía, ni es un castigo, por supuesto que no, porque Dios no castiga con esas tendencias homosexuales y lésbicas son producto de la debilidad de la naturaleza humana a consecuencia del pecado original. No son castigos, pero como consecuencia del pecado, pues se da en la naturaleza humana ese defecto y la iglesia los considera como una prueba de fidelidad de la persona, sea hombre o mujer. Ahora bien, lo que el catecismo de la iglesia considera una conducta objetivamente desordenada es la puesta en práctica de esas tendencias homosexuales. La iglesia repudia también, por otro lado, la iglesia repudia cualquier reconocimiento legal que hacen los gobiernos de esas uniones entre personas del mismo sexo.
no se debería de aprobar porque eso incentiva la desvirtualización pues, de la dignidad del hombre y de la dignidad de la mujer. Pero la Iglesia, por supuesto, no quiere discriminar injustamente a los homosexuales y a lesbianas. De hecho, la Iglesia no los discrimina. Papa Francisco ha demostrado que él les tiene aprecio como personas, como seres humanos, como hijos de Dios. Los aprecia y los recibe siempre que lo busquen. En verdad, la Iglesia aconseja a sus fieles a respetar siempre a las personas, ¿verdad? Sea cual sea su tendencia. Y pretende la Iglesia ayudarlos ante todo a vivir en castidad. Esa es la función pastoral de la Iglesia. Recibirlos para ayudarles de alguna manera a que dejen esas situaciones irregulares, ¿verdad? Incitadas por sus mismas tendencias sexuales. Pero por supuesto que la Iglesia, cuando los recibe, no significa que la Iglesia los va a aceptar o va a bendecir o va a aprobar su doctrina para que los homosexuales y las lesbianas tengan sus actos sexuales. La Iglesia nunca lo va a hacer porque son moralmente equivocados, porque violan, como les repito, la complementariedad entre el hombre y la mujer, violan la disposición y la apertura del sexo a la vida, y en los actos homosexuales no se da apertura a la vida. La Iglesia quiere ayudarles a vivir en castidad. La Iglesia quiere ayudarlos a que trabajen en la integridad del amor humano, en la entrega de sí mismos y para evitar actos sexuales que son, por la naturaleza misma de la moral, son desordenados. Moralmente son desordenados estos actos sexuales, más bien estos actos homosexuales, porque son actos de afirmación de sí mismo, o sea, son actos de afirmación del placer egoísta y no son una entrega de sí mismo generosa a la vida, porque no puede engendrar vida el acto homosexual. La Iglesia siempre y todavía insistirá para siempre en invitar a los homosexuales a acercarse a la Iglesia. La Iglesia quiere que se acerquen a ella. Si de cualquier manera, ya sea gradualmente, con paciencia, decididamente, que se acerquen, porque la Iglesia nunca los va a rechazar. Y la Iglesia quiere que se aproximen y que gradualmente y decididamente vayan trabajando por su perfección cristiana, o sea, para que invitarlos y ayudarles para que ellos inicien un proceso de transformación para dejar ese vicio, porque al final de cuentas es un vicio. Acuérdense que pecado insistente, vida ordinaria de pecado se convierte en un vicio, y es en lo que han caído las personas homosexuales, en el vicio del sexo homosexual. Entonces la Iglesia los invita a que trabajen decididamente, con paciencia, con gradualidad, en la perfección de su vida cristiana. A través del ofrecimiento de esa dificultad, de esa tendencia, de esos sufrimientos que a lo mejor los hace sufrir, esa tendencia homosexual, para que también nos ofrezcan a Dios como un sacrificio, renunciar a esa realidad de pecado. Se ofrecen como un sacrificio a Dios, como una virtud del autodominio de sí mismo, porque dominarse con la virtud de la templanza, dominarse de hacer actos homosexuales prohibidos por Dios, entonces en esa medida es una virtud a la que la Iglesia invita a los homosexuales. Y la Iglesia también les ofrece el apoyo de una amistad desinteresada, sincera, abierta al apoyo,
a la oración, abierta a la oración, y la iglesia siempre les ofrecerá pues los medios sacramentales para que ellos puedan obtener la gracia de Dios, la gracia santificante, y puedan seguir luchando pues con su tendencia, digamos así. Bien, otro tema, la vida, la planificación familiar y la anticoncepción, o sea, un poco el estudio de la bioética, ¿verdad? En primer lugar, pues la vida del matrimonio. El Papa San Juan, Pablo VI, el Papa Pablo VI, en su encíclica Humane Vitae del año 1968, trató estos temas de la procreación y de la regulación de la natalidad, pues porque como todo el mundo está presionando con la regulación de la natalidad, matando a los niños, reduciendo la natalidad, la iglesia quiere pues que a través del Papa Pablo VI quiere dar una voz de auxilio y de certeza y de conocimiento de la verdad para ayudar al mundo en este control natal que el mundo quiere resolverlo por el aborto, la muerte de los niños. La iglesia considera la vida humana como sagrada. La iglesia nunca puede aprobar el crimen del aborto. La iglesia considera la vida humana como un valor absoluto, total e inalienable. Por eso la iglesia siempre condenará, entre otras prácticas, por ejemplo, la violencia, el homicidio, el suicidio, el aborto, la eutanasia, la misma guerra, porque a veces la guerra se hacen para matar gente, no tanto para reafirmar poder, sino para eliminar seres humanos. Eso es lo más triste, porque se termina eliminando ciudades enteras. Ya ven, en la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica no se trataba solamente de vencer al enemigo, sino de destruir 2 ciudades enteras ahí en el Japón, que tristemente pues es una cosa que no fue parte de la guerra, sino que fue un crimen de lesa humanidad. Por eso la iglesia siempre condenará todas estas prácticas que atentan contra la vida humana. La violencia, la guerra, el homicidio, el suicidio, el aborto inducido, la eutanasia, matar a los viejitos. La clonación humana, que es otro problema de la bioética que se está dando actualmente en los laboratorios. Esa clonación, sea reproductiva o terapéutica, o sea, que están creando o quieren crear seres humanos para sacar los órganos y sanar las enfermedades de otros seres humanos, es totalmente aberrante, pues esa disposición que tiene el mundo de crear seres humanos para que sirvan de aportadores de órganos para curar a otros. Es una cosa increíble. Y también la iglesia hablará de las prácticas científicas que usan células madres extraídas de los embriones humanos abortados, que provocan la muerte del embrión. Entonces todo eso pues la iglesia mira que es contrario a la vida, porque se fecundan óvulos femeninos para crear embriones, y a esos embriones se les sacan las células madres, y eso es un crimen porque matan al embrión, al ser humano ya fecundado. Para la iglesia, la vida humana debe ser generada naturalmente por el sexo conyugal. Esta es una cosa que hay que tenerla clara. El ser humano tiene derecho a nacer dentro de una familia estable, tiene derecho de nacer de la relación sexual de su padre y de su madre, casados legítimamente por el
matrimonio eclesiástico. Ese es un derecho que se le está negando mucho a los niños de nacer de una familia estable. ¿Cuántas madres solteras existen en el mundo actualmente? Esa es una violación a uno de los derechos más fundamentales de la persona humana, tener una familia estable. Y también la iglesia dice que la vida humana que se debe generar a través del sexo de su papá y su mamá, previamente casados, y tiene el inicio de la fecundación o la concepción en el vientre de su madre, y su fin en la muerte natural. También la iglesia habla de que el ser humano tiene derecho a su muerte natural en el momento que Dios lo quiera, no en el momento que otro lo quiera realizar. Según esta lógica, la reproducción asistida, o sea, la fecundación in vitro, esa es la reproducción asistida, es también considerada por la iglesia inmoral porque disocia la procreación del acto sexual conyugal, de la unión y del amor del hombre y de la mujer dentro del matrimonio. El ser humano tiene derecho a nacer en el vientre de su madre, no a ser fecundado en un tubo de ensayo, ¿verdad? En la fecundación in vitro. Por eso la iglesia pues considera pues que a la persona humana toda su dignidad para que le sea respetada. Por otro lado, también dice la iglesia que en cuanto a la regulación de los nacimientos, nuestra iglesia defiende como una excepción, más bien como una expresión de esa dignidad humana, la paternidad y la maternidad responsable y la construcción prudente de la familia. Fíjense bien que la iglesia habla de esta construcción prudente de la familia porque a veces en la familia se meten tanto las patas que ya después el hombre y la mujer deciden abortar porque ya no soportan la carga que tienen y que han adquirido de una manera imprudente en primer lugar, pero de una manera de falta de responsabilidad. Esto quiere decir que la iglesia habla de una procreación, una creación, una construcción prudente de la familia desde que no sea realizada con base en el egoísmo o en las imposiciones externas. Recuerden que el matrimonio de la iglesia se realiza por el consentimiento voluntario del hombre y la mujer que deciden unirse por amor para toda la vida, no solamente para el ratito del acto sexual, sino para toda la vida. Esta regulación solo puede ser hecha a través de los métodos naturales y de planificación familiar que la iglesia propone a los matrimonios estables y que prudentemente quieren trabajar en la regulación de los hijos que puedan tener según Dios y según estos métodos naturales que Dios mismo los pone en sus manos para que planifiquen de alguna manera sus tiempos de relaciones maritales y también ejerciten la continencia periódica, o sea, abstenerse de los actos sensuales en los periodos pues que la mujer es fecunda y aprovechar los periodos que la mujer no es fecunda para tener un placer que ha sido creado por Dios, por supuesto, también el placer, pero dentro del matrimonio del hombre y de la mujer, de su esposo con su esposa, pero de una manera digna. Recuerden que hablábamos en la clase anterior de la dignidad de la relación sexual dentro del matrimonio. Ahora bien, de este control de la natalidad, la iglesia dice que la píldora, la esterilización directa, o sea, la operación, el preservativo y todos esos métodos de anticoncepción
son expresamente condenados porque son abortivos. Son abortivos, ¿verdad? La pastilla, la esterilización directa, o sea, cuando a la mujer se le hace una operación para cerrarle las trompas de falopio, para cortarle el- la implantación de el niño ya fecundado en su vientre, esos son abortivos, todo eso, ¿verdad? Los mismos preservativos son abortivos porque también son métodos para matar al que ya está fecundado en el vientre de la mujer. También debemos de tener claro que la iglesia enseña que incluso, fíjense ustedes, que incluso los métodos naturales son formas más humanísticas y más humanitarias, ah, y son maneras de mucha responsabilidad de vivir, valga la redundancia, esa responsabilidad procreadora. Porque cuando se usan correctamente estos métodos naturales, que son el ciclo de la mujer, eh, cuando se usan correctamente, mejoran y fortalecen la comunicación y el amor entre los cónyuges. También estos métodos naturales de, de procreación de los hijos promueven el autoconocimiento del cuerpo porque la mujer le pone atención a su ciclo menstrual, el hombre le pone atención a su control masculino, y esto, estos métodos naturales nunca van a tener efectos colaterales como lo tienen las pastillas, las píldoras, los anticonceptivos artificiales, porque no dañan, pues el método natural no daña el organismo de la mujer. Y también estos métodos naturales promueven la vida, de que la fertilidad es una riqueza para la vida. Eso es aprender y conocer su propio organismo y conocer los momentos de fertilidad, y eso es una riqueza para la pareja, para el matrimonio. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, un regalo de Dios, es una dádiva de Dios que puede y debe ser utilizada de manera oportuna y correcta. Los dones de Dios tienen que ser utilizados de una manera digna y correcta y en el momento que uno humanamente lo necesita. Porque sabemos que hay familias pobres que si no aprenden a controlar, en primer lugar, la continencia sexual, o sea, controlar, abstenerse de las relaciones sexuales de una manera más ordenada, porque a veces el hombre se convierte en una bestia que quiere estar encaramado dentro de la mujer todo el día y toda la noche, todos los días, toda la semana. Y eso es aberrante porque termina siendo el acto sexual una manipulación de la persona humana, porque atenta pues contra su misma dignidad, contra su misma descanso corporal, contra su salud psicológica, porque a veces es una presión psicológica para tener sexo mañana, tarde y noche, y eso es horrible. Eso es una prisión, una tortura, eso es como una esclavitud, no hay libertad, no hay ejercicio de la virtud, de los valores, de la dignidad, del respeto, sino que se promueve más bien la bestialidad. Por eso la iglesia quiere pues promover estos dones de Dios. Por ejemplo, en el caso de la planificación natural, es un don de Dios porque ayuda a conocerse mejor su organismo, a dialogar más, porque a veces el diálogo de la pareja es el sexo, ya no platican. Entonces esto te propone dialogar,
planificar, respetar los días de fertilidad y utilizar los días cuando la mujer no es fértil, pues para vivir en plenitud la felicidad del sexo, pues porque Dios lo puso para eso, para que el hombre y la mujer disfruten, pero dentro del matrimonio. Muy bien, un último apéndice entonces de esta amplia introducción es la conciencia moral. El tema de la conciencia moral es importante porque nosotros tenemos que conocernos, tenemos que conocer nuestra conciencia, porque en la medida que nosotros tengamos control psicológico de nosotros mismos, de nuestra alma, pero también de nuestro cuerpo, nosotros vamos a saber discernir el bien del mal y poder tomar una decisión siempre en favor del bien y en contra del mal. Veamos entonces una breve introducción sobre la conciencia moral. La formación del ser humano le ayuda al hombre al conocimiento de la verdad. Y también la formación que nosotros tenemos, por eso la ignorancia es grave. Por eso los gobiernos del mundo quieren que sus países sean ignorantes, porque así los manipulan. Así los sosegan, los mantienen bajo la bota del dictador. Le roban sus propios bienes en beneficio de ellos mismos por la misma ignorancia, y la iglesia quiere que nosotros tengamos formación todos, desde el más chiquito hasta el más grande, porque cuando conocemos la verdad somos capaces de vivir la libertad. Esa vivencia de la libertad es lo más grande que puede tener el ser humano. La iglesia lo promueve, pero que las ideologías políticas en primer lugar quieren que el ser humano no sea libre, que sea manipulado, que sea manejado. Entonces la iglesia siempre ha querido la formación del hombre para que conozca la verdad y para que viva más en plenitud su libertad. Esta afirmación no se refiere a las grandes verdades científicas, por supuesto, ni filosóficas, sino este conocimiento que la iglesia quiere que todos los hombres tengan es el conocimiento a la necesidad para tener criterios sobre cualquier materia ética o moral. ¿Qué significa esto? Que la iglesia lo que quiere es que nosotros sepamos distinguir el bien del mal, porque tenemos necesidad de un criterio sólido para definir qué es lo que nos propone el mundo, porque el mundo a veces te propone las cosas malas como buenas, y te propone el mundo las cosas buenas y te dice que son malas. Por ejemplo, la fe, creer en Dios, dice el mundo que es malo, que vivís alienado y por eso no tenés que creer en Dios. Esas son mentiras que quieren hacer al ser humano torpe en sí mismo para que no pueda discernir, para que no pueda tener criterio de qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que yo debo de evitar de hacer porque es malo. Entonces, la referencia a la conciencia es algo habitual en el hombre. No tiene conciencia, dicen uno. Mire, este hombre tiene conciencia, dice otro, según el caso, cuando se mira una experiencia de ese tipo, ¿verdad? Moral. Y puede ser que si nos preguntamos o si nos preguntan a nosotros, ¿qué entendemos cada uno de nosotros por conciencia? La respuesta será, o sea, que la conciencia es aquel hábito, aquel lugar interno que determina la bondad y la malicia de los actos. Esto significa que la conciencia es como un hábito que tiene el hombre para discernir lo bueno y lo malo. Así de sencillo.
La conciencia es un hábito para determinar la bondad o la malicia de los actos que realizamos o que vamos a realizar. ¿Es así esto? Pues es la conciencia la única norma moral. La conciencia crea la bondad o la malicia de nuestras acciones. O por el contrario, se adecúa la conciencia a una norma objetiva. Esa es una gran pregunta que nosotros debemos responder, porque la conciencia, fíjense bien, no es la única norma moral. Porque ahora, hoy por hoy, el relativismo te dice, o sea, el mundo te dice, y los medios de comunicación te lo dicen, que ahora lo que tú decidas, eso es lo que es válido para ti. Y no es cierto. La conciencia no es la única norma moral. Está como los protestantes que dicen que la única norma de doctrina es la Biblia. Y dice la iglesia que no, porque la Biblia salió de la iglesia. Esto quiere decir que también es tan importante como la Sagrada Escritura la tradición apostólica, o sea, toda la transmisión de la fe de una manera oral que hizo la iglesia a los inicios y que después lo puso por escrito, que dicen los protestantes que la Biblia es la única norma y el único criterio de doctrina y de moral, y no es así. La iglesia es la única que tiene la autoridad del Espíritu Santo para discernir qué es lo que dice la Sagrada Escritura, porque la iglesia es la que hizo la Sagrada Escritura. Entonces, en el caso de la conciencia, nosotros tenemos que estar claros que los actos buenos y los actos malos, nosotros los discernimos por una gracia especial de la ley natural, de la ley positiva que Dios ha puesto en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Qué significa esto? Que si matar es malo, y si mi conciencia dice que no es malo matar, entonces estás poniendo como una única norma de conducta tuya tu conciencia, y no es cierto. La conciencia no es la única norma moral. La conciencia no crea la bondad o la malicia de nuestras acciones, porque a veces decimos, no, yo voy a hacer este acto malo porque para mí es bueno. Yo puedo y quiero robar porque los ricos no le dan a los pobres, entonces yo quiero ir a robar. Eso es un mal criterio, una conciencia deformada, porque la conciencia no valora tus actos, no crea un acto que sea bueno y no crea los actos malos, la conciencia. La conciencia se adecua a una norma objetiva también, tampoco no. La conciencia no se adecua a lo que te quiere imponer el mundo. La ley humana, nosotros tenemos muchas leyes que son aberrantes, en contra de la misma dignidad de la persona, en contra de la libertad de la persona, en contra de los derechos humanos de las personas, y eso no puede hacer que mi conciencia se adapte, se adecue a esa norma que un gobierno temporal quiera definir como cosa buena o como cosa mala. Por eso vamos a intentar resolver estos interrogantes tan fundamentales para la vida del hombre, porque de ellos, de estos criterios, depende en gran parte nuestra salvación eterna. Porque si nosotros adecuamos nuestra conciencia a los antivalores que te predica el mundo, iremos caminando hacia la condenación eterna y no hacia la salvación. Y lo que quiere la conciencia moral, la moral cristiana, la religión cristiana, la doctrina cristiana es formarte criterios fundamentales para tu vida,
porque de esos criterios fundamentales, reales y verdaderos, depende gran parte de tu salvación eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.